yendo a las tiendas y es tan importante estar preparados. Y qué importante, justamente Brianda y Val, tenemos 3 años con Noticias Tampa hoy cubriendo este tipo de temporadas ciclónicas y como nunca he visto tanta gente preparándose, y eso es una muy buena noticia después de haber vivido una catástrofe como la del año pasado, ¿no? Sí, es tan bueno estar preparados porque nunca se sabe también. Y además Val le tocó vivirlo en primera persona, justamente lo que ocurrió el año pasado. Correcto, así es. Y como dice el dicho, y creo que lo escuchamos hace un ratito, más vale prevenir que curar, que lamentar. Así que sí, así es. Pero miremos ahora a lo que tenemos aquí. Tenemos el nuevo cono de incertidumbre con información acerca de tormenta tropical Idalia, porque todavía no se transformó en un huracán. No hubo muchos cambios del último adelanto. Tiene vientos de 70 millas por hora, se dirige norte a 8 millas por hora, como podemos ver, y estamos esperando, es muy probable que veamos ese adelanto a eso de las 11 de la noche. Quizás ahí tengamos esa información de que ya se desarrolló en un huracán. Como estamos viendo, el martes a las 2 de la tarde es posible que se desarrolle en un huracán categoría 2 y luego va a incrementar en categoría 3 y esto seguramente será la madrugada del miércoles antes de que toque tierra cerca de Cedar Creek. Otra cosa que quería mencionar que notamos en este último trayectoria es que el cono de incertidumbre se corrió un poquitito hacia el oeste. Eso es buenas noticias para nosotros. No significa que estamos fuera de los impactos, pero definitivamente es positivo cuando se mueve hacia el oeste. Obviamente no para la gente que vive en esta zona, así que vamos a estar... pero lo que tengo entendido es que no vive tanta gente en esta zona como vive la población densa que tenemos en la bahía de Tampa. En nuestro radar satélite podemos ver que la mayor parte de la actividad se encuentra al sur del ojo de rotación. Al norte no tenemos tanto por los vientos cortantes moderados y es por eso también que no alcanza a avanzar con la rapidez que tendría que estar avanzando. Una de las cuestiones por las cuales el Centro Nacional de Huracanes lo está desarrollando como un huracán categoría 3 a unas 150 millas de la costa es en parte a esto. Miren esto, la calidez del agua. Como ya saben, esto es energía para los sistemas. Lo que hace los ayuda a incrementar en intensidad. Aquí les quiero compartir el modelo Graph, que es nuestro modelo, el que usamos, que es un modelo de IBM. Y miren que es muy cerca hacia donde está el cono de incertidumbre del Centro Nacional de Huracanes. Eso siempre es una buena señal cuando los modelos computarizados, aquí está el americano y el europeo, y fíjense cómo ambos entran más o menos hacia la misma área. Esto es siempre positivo porque significa que es muy probable que el sistema continúe yendo en esta trayectoria y no varíe demasiado. Aquí les voy a mostrar todos los modelos computarizados juntos, que son los modelos de espagueti, como les llamamos, y esto siempre es una muy buena señal. Como podemos ver, están todos, miren esto, a lo que es la derecha de Cedar Key, o sea, en la zona oeste de Cedar Key, y ya no están tan cerca de nuestra área. Nuevamente vuelvo a repetir, eso no significa que nosotros no veamos impactos. Quizás uno de los impactos más peligrosos que vamos a llegar a ver va a ser justamente la marejada ciclónica. Y esto en combinación a eso, la superluna que vamos a tener el día miércoles, que ya de por sí una superluna se esperan de 1 a 2 pies más alta en cuanto a la marejada ciclónica, pero miren esto puede ser peligroso para las personas, para las vidas. 12 pies de marejada ciclónica cerca de Crystal River. Es demasiado peligroso, catastrófico. Luego, más cerca de nosotros, lo que es Pinellas y Hillsborough, estamos esperando entre 4 a 7 pies de marejada ciclónica. También otro impacto que podíamos llegar a ver es la lluvia. Les quiero contar que este es el modelo europeo que está pronosticando esta cantidad de lluvia, más que nada en nuestras zonas costales, entre 3 a 4 pulgadas. Después vemos que bajamos a más o menos 2 pulgadas lo que es el condado de Hillsborough. Nuestros condados del interior como Polk y Highlands van a ver alrededor de 1 a 2 pulgadas de lluvia. Pero quizás también algo que vamos a ver son esos vientos de tormenta tropical en algunas partes, hasta ráfagas de viento. Miren esto, 59 en St. Petersburg, eso va a ser el martes por la noche, pero quizás uno de los más fuertes va a ser a la madrugada. Miren en St. Pete, casi 90 millas por hora en cuanto a ráfagas de viento. Increíble y muy peligroso. Sin embargo, toda esta actividad que estamos viendo no es inusual, ya que mucho del desarrollo tropical suele suceder ahí en el Golfo. Así que les dejo estos titulares tropicales. Impactos se podrían sentir el martes por la noche y el miércoles a la mañana. La marejada ciclónica podría llegar a ser el impacto más peligroso y se esperan apagones, inundaciones y posibles tornados aislados. Y aquí les dejo el pronóstico local nuestro para mañana: un 80% de probabilidades de lluvia, tanto el martes como el miércoles. Bajamos un poco con esa humedad tropical, el 70%,
tormenta y nos vamos a ir secando a medida que nos acercamos al fin de semana. Vuelvo con ustedes.